Y ahora vamos a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. Continuamos en este libro, ya nos estamos acercando al final y vamos a leer el capítulo 48 de Jeremías. Jeremías, capítulo 48, y dice así, pues, la palabra del Señor. Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Oranaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida de Luhit con llanto subirá el que llora. Porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida, y sed como retama en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y en ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré traspasadores que le traspasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres, y se avergonzará de Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid: cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer. Pregunta a la que va huyendo, a la que escapó, dile: ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentad y clamad, anunciad en Arnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jaaza, sobre Mefaat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet Diblataim, sobre Kiriataim, sobre Bet Gamul, sobre Bet Meón, sobre Keriot, sobre Bosra, sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadle, porque contra Jehová se engrandeció. Y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. Y no te fue a ti, Israel, por motivo de escarnio, como si le tomaran entre ladrones, porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que hace nido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo
y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir-Hares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab. Y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor de Esbón llega hasta Eleale, hasta Jaaza dieron su voz, desde Zoar hasta Oronaim, becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrin serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos, y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kir-Hares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo, sobre todos los terrados de Moab, y en sus calles todo él será llanto, porque yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Lamentad, ¿cómo ha sido quebrantado? ¿Cómo volvió la espalda a Moab y fue avergonzado? Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Esmón se pararon sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Esbón y llama de en medio de Seón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautiverio y tus hijas para cautividad. No, y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Hemos leído este mensaje contra la nación de Moab. Ya, pues, estas últimas semanas hemos estado viendo cómo, pues, el libro de Jeremías acaba con los mensajes a las naciones vecinas, las naciones paganas, vecinas de Israel, quiero decir, y paganas, mostrando así la soberanía y el dominio de Dios sobre todas las naciones. Hemos estado viendo mensaje, el último era acerca de los filisteos. Seguramente pues os habrá llamado la atención, seguramente, ¿no?, la extensión de este libro, de este texto, de este capítulo, que son 47 versículos, 40 más que el mensaje a Filistea de la semana pasada. Entonces vemos, ¿no?, es un capítulo largo, extenso, en el que otra de las características, no sé si os habrá llamado también la atención, es el gran número de nombres de ciudades y poblaciones. Realmente, bueno, eso llama la atención, ¿no?, si lo podemos a contar, ¿no?, si podemos hacerlo. Hay muchos nombres de poblado, algunos de ellos pues ni siquiera se conocen bien, son, digamos, hipotéticos, ¿no?, la situación de ellos, ¿no?, la localización de ellos en el día de hoy. Es una característica de este mensaje a Filistea, a Moab, como otro es, como hemos dicho, la extensión, ¿no? Los mensajes a Moab son siempre los más largos
después de los de Babilonia. Y los de Babilonia pues todavía tiene una digamos explicación, o lo podemos ver porque Babilonia fue el medio por el cual Dios castigó a Israel y destruyó la nación, su pueblo, por sus pecados, su idolatría, y los llevaron al cautiverio. Pero Babilonia era una nación pagana y no lo hicieron pues en nombre de Dios, no lo hicieron pues porque ellos lo estuvieran sirviendo, adorando o creyendo. Fueron pues movidos por sus propios motivos, sus propios propósitos, pecadores, ¿no?, de dominio universal. Y el Señor pues sí se sirvió para sus propósitos de Babilonia, para traer juicio a Israel, pero al mismo tiempo, llegado el tiempo suyo, Dios le devolvió sus pecados a Babilonia. ¿Por qué entonces esta extensión tan grande a Moab? Pues es una buena pregunta y a ciencia cierta no creo que se sepa. Los comentaristas no creo que vean una razón en especial por qué esta extensión al pueblo de Moab. Podemos hacer un poco de memoria acerca del pueblo de Moab. ¿Nos acordamos cuál es el origen del pueblo de Moab? Así, a bote pronto, alguien que pueda responder. No. Las hijas de Lot, ¿no? Las hijas de Lot. ¿Y quién fue Lot? El sobrino de... Sí, Abraham. El sobrino de Abraham, ¿no? ¿Qué nos dice en la Biblia acerca de Lot? En segunda de Pedro. El justo Lot, que afligía sus días, pues oyendo y viendo los hechos inicuos de ellos. ¿Quiénes son esos ellos? ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo aconteció eso? Eso fue que hubo un momento que se separó Abraham y Lot, ¿verdad? Porque los ganados de Lot y los ganados de Abraham eran muy numerosos y no cabían en la misma tierra, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿quién escogió quién? Abraham le dijo, bueno, escoge la tierra. Si tú te vas a un lugar, a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y viceversa, si tú te vas a la izquierda, yo a la derecha. ¿Y Lot qué escogió? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Y por qué lo escogió? Por las riquezas que tenía. Por la riqueza, porque era una tierra de abundante agua, de abundante pasto, ¿no? Entonces, ¿no?, se puso las tiendas cerca de Sodoma y, bueno, pues al final, ¿qué ocurrió? Tenía 2 hijas y las 2 hijas, pues, claro, viviendo en esa ciudad, pues echaron un novio pagano, ¿no?, un novio que no creía en el Señor. Y cuando Dios fue a rescatar a Lot, iba a rescatar a Lot y a su casa, con lo cual también se le ofreció, digamos, a los novios, ¿no?, ponerse a salvo. Sin embargo, ellos se rieron, con lo cual pues sí salvaron la vida solamente Lot y sus hijas. Sabemos qué le pasó también a la mujer, ¿no?, de Lot. ¿Alguien sabe qué le pasó a la mujer de Lot? Que se convirtió en sal porque miró hacia atrás cuando no tenía que mirar a expresión de... ¿Y eso qué fue? ¿Simplemente por curiosidad que miró atrás? O... Por miedo, más, perdón, que les digo yo. Miedo, curiosidad. Curiosidad, le picaba la curiosidad, ¿no? ¿Qué está pasando ahí detrás? Pues oigo ruidos. Bueno, sí, es posible, pero si lo miramos a la luz también del Nuevo Testamento, ¿no?, la palabra de Jesús, ¿no?, de aquel que mira atrás, no es apto, ¿no?, aquel que poniendo la mano en el arado mira atrás, no es apto para el reino de Dios, ¿no? Entonces, en el mirar atrás parece como si estuviese ahí una nostalgia, ¿no?, como diciendo, ay, qué lástima, ¿no?, qué bien nos lo pasábamos allí, ¿no? O no, o qué buenos años hemos pasado ahí teníamos abundancia de tantas cosas, ¿no? ¿Y bien? Seguir a Jesús y luego... Claro. Y luego no estarías a merced. Claro.
Entonces es lo que no tenemos que hacer, no mirar atrás. Bueno, eso fue la mujer de Lot que se convirtió, ya sabemos, en estatua de sal por eso. ¿Y qué pasó con las hijas? Bueno, ya sabemos todas las historias, ¿no? De ellas, como viéndose sin novios y así, viéndose sin, digamos, expectativas de casarse, pues entonces dieron de beber a su padre, se acostaron con su padre, primero la mayor, después la menor, y ambas concibieron de su padre. Y pues está, de esto vinieron los Amón, ¿no? El hijo le puso Amón, de mi pueblo, y después también la otra le puso Moab, de mi padre. Ahora no sabría decir quién es cuál, si fue la primera, a lo mejor, la menor. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Bueno, no pasa nada. Podemos mirar en la Biblia. Entonces Moab es del padre y de ahí vienen los moabitas. El pueblo moabita que estaba aparentado, por supuesto, con Abraham. El padre de ellos era Lot. Lot era justo, era uno de los justos, uno de los santos del Antiguo Testamento, pero que tuvo esa caída de irse a vivir, de poner sus tiendas entre los de Sodoma. Digamos, vemos eso es un símbolo y un llamado de atención en la Biblia para nosotros, ¿no? Los creyentes a no ser seducidos por los bienes ni por las riquezas del mundo y a no confraternizar con la gente del mundo, porque no hemos de estar en yugo desigual con el mundo, porque el mundo sin Cristo va ¿a qué? A la misma destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y el Señor no nos ha puesto para ira, como nos dice una y otra vez la palabra de Dios, sino para heredar bendición. No nos ha puesto para recibir la ira como va a recibirlo el mundo sin Cristo, por sus pecados. Entonces, bueno, él era justo, pero los descendientes, los hijos, pues es una de las, comillas, ramas, ¿no?, apartadas de la descendencia de Abraham, como fue también, y lo han dicho, Ismael, el cual también era hijo de Abraham, pero que tampoco era el hijo, digamos, de la promesa, la rama en el cual la promesa, el pacto de Dios, el pacto de Cristo se perpetuaba. Moab, pues, era un pueblo que, bueno, pues vemos aquí tenía una actitud, pues, unas veces mejor, otras veces peor. Cuando subía Israel de Egipto, ¿no?, con Moisés, ¿qué ocurrió? ¿Qué hicieron los moabitas? ¿Nos acordamos de los moabitas que hicieron? ¿A quién contrataron? A Balaam. ¿Quién era Balaam? Un falso profeta. ¿Lo contrataron para qué? Para maldecirlo. Pasaban por su territorio cerca de ahí y entonces quisieron que Balaam lo maldijera. Y bueno, pues Dios no se lo permitió y cambió la maldición en bendición 3 veces. ¿Qué hicieron entonces? Pues Balaam enseñó a Balac, el rey de los moabitas, a presentarle a las mujeres del país para que cometieran fornicación con Israel, ¿no? Y de esta manera, pues, la ira de Dios se encendiera contra su pueblo. La seducción y el engaño del pecado, ¿no? La fornicación puede ser física y es pecado, pero también es una señal de la fornicación espiritual, el adulterio para con Dios, ¿verdad? Y vemos que con todo y con eso, pues el Señor, pues, castigó ese pecado. En un día cayeron 24.000. Y nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 que no forniquemos, como fornicaron los israelitas y cayeron en un día 24.000. Entonces, por eso eran hostiles, aunque a veces también habían, pues, tiempos, temporadas, ¿no?, en los que la actitud cambiaba, como por ejemplo cuando en los tiempos de Ruth recibieron a la gente que salieron del hambre de Israel. Y bueno, pues al final Ruth vino al pueblo de nuevo, acompañando a su suegra Noemi. Y bien, pues vemos que fue también integrada, por así decirlo, ¿no?, en Israel, e incluso hasta el punto que fue un antepasado de Cristo, de Jesucristo, ¿no? Se casó con Boz, creo, y pues fueron antepasados de Cristo. Bien, pues esto es para que
veamos que también la nación de Moab, como la nación de Filistea, como la nación también de Egipto, tienen un significado en la historia de la Biblia, por su relación pues con Israel, con la nación. Y bien, pues vemos ese carácter un poco, podríamos llamar ambivalente, ¿no? Lot, ¿no? Por un lado, el justo, la tragedia de Lot, y la tragedia también de su descendencia, el pueblo de Moab, por no hablar también de Amón, que ya lo veremos, ¿no? Y bien, pues vemos aquí este capítulo, no lo podemos ver evidentemente por la extensión muy en detalle, evidentemente está haciendo referencia siempre a la misma destrucción de Egipto y de Filistea, que era por un terremoto, por una erupción volcánica, por un tsunami. No, era por la invasión de Nabucodonosor de Babilonia, comparada también a veces con una inundación de ríos, ¿no? Con un torrente de aguas, ¿no? Aquí, pues creo que no aparece esta imagen, ¿no? Pero es la misma destrucción que viene a las mismas ciudades, a las mismas naciones y también a Israel. Vendrá al final. Y vemos también muchas imágenes, ¿no? Como si fuesen, pues, fotografías, podríamos decir, imágenes aquí y allá de gritos, de desolación, de violencia, en fin, de esa postración, de esa derrota de la nación de Moab. Y bien, pues de este pasaje grande, a pesar pues de lo que hemos dicho, la extensión, a pesar de los gran número de poblaciones y de nombres de lugares que aquí se dice, podemos a lo mejor destacar, ¿no? una serie de puntos en concreto. Por ejemplo, el primero es el versículo 10, cuando dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Entonces está hablando de esta invasión anunciada, profetizada de Nabucodonosor. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. O que, palabras más duras, en el contexto pues de la invasión y derrota de Moab. Entonces vemos que está aquí dando a entender claramente que esta invasión, esta guerra, es el cumplimiento de la voluntad de Dios, y que Nabucodonosor, pues Babilonia, era el instrumento para llevarlo a cabo. Y hay esta palabra tan fuerte, dicho dura o severa: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Entonces vemos, ¿no?, que esto es una llamada de atención importante también, porque esto también a los siervos, a los creyentes, a los que servimos, hemos de también servir al Señor, cumpliendo su voluntad y su obra, no de una manera pues de gana, indolentemente, con negligencia. Hemos de ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, Romanos 12. Y hemos de cumplir la voluntad del Señor para nuestra vida, y servir al Señor en el lugar que nos ha puesto, en nuestra familia, en el trabajo, en el lugar donde nos ha puesto, servir al Señor con alegría, ¿no? Salmo 100. Servir al Señor con regocijo, servir al Señor con ganas y con energía, ¿verdad? Lo digo pues que esta maldición está sobre nosotros, porque el Señor Jesucristo se hizo por nosotros maldición, para liberarnos de la maldición de la ley. Pero sí que nos enseña claramente que al Señor no le agrada el hacer las cosas indolentemente, o servirle a Él indolentemente, hacer su voluntad de manera pues descuidada, a desgana, ¿verdad? No, eso no le agrada al Señor, y hemos de caminar, como dice en Primera de Tesalonicenses 4:1, de manera que agrademos al Señor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y por lo demás,
pues vemos que otro de los intereses grandes que tiene la lectura de este pasaje, ¿no?, aparte de los detalles, digamos, históricos de encontrar aquí los lugares, etcétera, pues es sobre todo que hace mucha atención a las razones, a las causas por las cuales Moab iba a ser castigada y iba a ser visitada y iba a ser destruida por el Señor, y nos da sus razones. Vemos que el castigo nunca viene porque sí, ¿verdad? La maldición nunca viene sin causa. El castigo pues viene, la voluntad del Señor, pero no es arbitrario. Siempre hay unas razones en la vida de las personas, de los individuos, en la vida también de las naciones, porque Moab no es una persona, bueno, sí, es una persona moral, porque estamos hablando aquí de una nación, ¿no? Es decir, tiene una personalidad como pueblo. Dios lo trata como si fuera a una persona, y es un pueblo, es una nación. Y las naciones también pueden cometer, y de hecho cometen pecados, y pecados concretos, pecados específicos, y el Señor va a visitar esos pecados específicos. En un país puede ser la violencia, en otro país puede ser, pues no sé, cualquier otro tipo, ¿no? Pues la opulencia, no sé, cada nación tiene sus pecados en particular. Y en el nuestro, fijémonos, en el caso aquí de Moab, vemos en el versículo 7, dice, pues por cuanto confiaste en tus bienes, en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos, ¿quién es Quemos? Es el dios nacional de Moab. Será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Dice, por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros y en tus riquezas. Confió en sus riquezas. Y hemos leído en Santiago capítulo 5, dice, ahora pues ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están consumidas. Están pues están oxidadas por el orín. Entonces vemos la gran vanidad de poner nuestra confianza en las riquezas, que eso es lo que la gente normal sin Cristo y sin Dios es lo que hace. ¿Para qué viven? ¿Para servir al Señor? No, para conseguir sus grandes sueños en la vida, que es igual a tantas ceros, ¿verdad?, en el sueldo al final de mes. Eso es para lo cual la gente vive, y cuando lo consigue dice, alma, estate contenta, estate satisfecha, como hemos visto esta mañana, ya lo tienes todo. ¿Y qué dice Cristo en el Evangelio? Dice, necio, esta noche te vienen a buscar el alma. Esta noche vas a morir. No sabes cuándo vas a morir, no sabes cuándo va a ser tu día. Y todo lo que has estado aquí reuniendo con tanto afán y con tanto desvelo y con tanto trabajo y con tanto sacrificio, ¿para quién va a ser? ¿A quién vas a dejar todo esto? ¿Para qué te ha servido todo lo que has hecho? Cuando el trabajo que verdaderamente cuenta en el tiempo presente es conocer a Dios, conocer su palabra, conocer a Cristo. Y es para lo cual uno verdaderamente tiene que vivir. Qué vanidad de confiar en las riquezas, lo que la gente hace, cuando uno tiene que verdaderamente confiar en el dador de las riquezas. Sin Él no podemos tener ni salud, ni nada para tener ni trabajo, ni siquiera acumular riquezas. Es Dios quien nos da el poder. Es con Dios con quien tenemos que estar a buenas. Ya incluso, digamos, desde una óptica, digamos, del mundo, ¿no? O una óptica, digamos, humana, hablando como humano, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, hablo como hombre. Nos conviene, ¿verdad?, llevarnos a buenas con aquel que nos da las fuerzas para trabajar, el trabajo, y nos mantiene con vida a cada momento.
solamente desde un punto de vista del interés propio. Nos conviene llevarnos a buenas con el Señor, pero no es por interés propio que hemos de hacer las cosas, sino por conocerlo, por amarlo y por servirlo. Bien, entonces la vanidad de confiar en la riqueza, se nos dice en el versículo 7, se nos vuelve a decir también acerca de su confianza en la idolatría. Versículo 13, se avergonzará a Moab de Quemos. Quemos es la deidad, la divinidad nacional de Moab. Como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. La casa de Israel también se avergonzó de Betel. Betel era, bueno, incluso ellos querían servir al Señor, pero de una manera que Dios no había mandado, ¿verdad? Y había hecho pues las imágenes, y habían instituido sus sacerdotes, y habían puesto el templo allí donde Dios no había dicho que se pusiera ningún templo. Y bien, pues entonces se avergonzará Moab de Quemos como la casa de Israel se avergonzó de Betel. Mientras que todo estaba en pie, mientras que todo iba bien, pues entonces evidentemente Israel no se avergonzó. Pero llegó el día del juicio y todo aquello lo que Israel confiaba no le vino a defender. De la misma manera, pues, Moab se avergonzará de su Dios, a quien sí servía, a su Dios, Quemos, en quien sí confiaba. Y esto pues entonces nos dice, ¿verdad?, que si ponemos nuestra confianza en algo que no es en Dios, al final eso será para nuestra vergüenza y para nuestra confusión. Y me quito el lápiz de la boca. Para nuestra vergüenza y para nuestra confusión. Entonces, confió en las riquezas, confió en los ídolos, todo aquello que no es Dios y uno pone su confianza en Él, eso es un ídolo del corazón, ¿verdad? Y si uno confía en Él, al final será para su propia confusión. Esta es, pues, dos de las razones. La tercera la leemos un poco más avanzado en el capítulo. Fijémonos también, versículo 26, embriagadle porque contra Jehová se engrandeció. Se engrandeció y revuélquese Moab sobre su vómito y también él, y sea también él por motivo de escarnio. Contra Jehová el Señor se engrandeció, se ensoberbeció. Y fijémonos el versículo 29, esto mismo, pero con cuántas palabras lo describe. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Cuántas palabras para hablar de la soberbia, ¿verdad? Y Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Y de las 6 cosas que aborrece Jehová, una de ellas son los ojos altivos. Dios no lo puede soportar. Ver a una criatura, a un hombre pecador, ensoberbecido y arrogante en sí mismo, en su propia personalidad, en sus propios logros, en mira lo que he conseguido, mira lo que soy, lo cual comporta también despreciar a los demás que no son tan afortunados como tú y, en última instancia, engrandecerse contra Dios, porque eso muestra que no estás confiando en el Señor si no tienes un corazón endurecido para con Él. La arrogancia, hemos de huir de ella como de la peste. Y bueno, pues entonces tenemos que huir de una de las tendencias naturales e innatas en nosotros, porque todos nosotros lo somos. Tenemos esa inclinación, ¿verdad? Esa
esa debilidad, podemos decir, para ser arrogantes en nosotros mismos. Hemos de recordarnos de estas palabras tan fuertes. El Señor aborrece la altivez, aborrece los ojos altivos, resiste al soberbio, da gracia al humilde. Hemos de buscar la humildad y pedírsela al Señor. Hemos de buscar ser como niños y ser humildes, como Cristo lo fue y me dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y vivirá vuestra alma. En tercer lugar, cuarto lugar, el cuarto pecado, uno concreto, dice que, versículo 27, no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones, porque cuando de él hablaste tú te has burlado. Cuando vino la tragedia a Israel, Moab, su enemigo, se estaba riendo. ¡Ja, ja! Mira cómo has caído. Se reía de la desgracia de Israel, que en este caso además es el pueblo de Dios. Pero vemos que esto es también un llamado de atención, porque en general esto es un pecado grave, el alegrarnos del mal ajeno, y más aún si es el pueblo de Dios, pero en general, aunque es nuestro enemigo. Si vemos el mal de nuestro enemigo y nosotros nos alegramos de ello, no estamos haciendo bien, estamos fallando, estamos pecando. Dice la Biblia que hemos de temer, ¿no? No vaya a ser que el Señor se desagrade, deje de desagradarle a Él y pases tú a su lugar. Entonces, hemos de ser misericordiosos cuando vemos que alguien incluso está recibiendo por sus pecados. Hemos de decir que yo podría ser, sin la gracia de Dios, estar en ese lugar y mucho peor que Él, y lo que Él recibe, lo tendría que merecido yo por mis pecados, eso y mucho más. Y esa es la correcta actitud, ¿verdad? No la actitud de los moabitas de reírse, de burlarse, cuando los demás son visitados por el mal. Bien, pues todas estas son los pecados de Moab, la personalidad jurídica, personalidad espiritual delante de Dios. Moab, los pecados. Y los castigos, los juicios, nunca vienen sin causa. Pensemos esto, nunca vienen sin causa. Hay pecados concretos. Está el pecado con el que nacemos, el pecado original, está la tendencia, la carne en nosotros. Eso ya es pecado. Pero además hay pecados específicos, concretos, iba a decir con nombres y apellidos, no tienen apellido, ¿no? Bueno, sí, el apellido es el nuestro, ¿no? Pongamos el nombre y apellido el nuestro ahí, ¿no? Que llaman al castigo, y que si no tenemos a Cristo como nuestra ciudad refugio, si no tenemos a Cristo como nuestro refugio delante de Dios, al final nuestro pecado nos alcanzará. Pero al final vemos también cómo acaba, una nota positiva, y con esto podemos acabar nosotros también, versículo 47, pero haré volver a los cautivos de Moab en los postreros de los tiempos, dice Jehová. Esta nación que hemos dicho, la ambivalencia, sus orígenes un poco entroncados con la figura de Abraham, pero que se habían apartado, que han sido muchas veces enemigos, pero que otras veces han estado muy próximos del pueblo. Pues dice que al final, en lo último de los tiempos, el Señor lo va a restaurar. De igual manera que el Señor había prometido restaurar también a Israel. Con lo cual, la restauración de una nación pagana, eso tiene que ser, como ya hemos dicho en otros mensajes, una fuente de seguridad y de confianza para Israel, de que ellos mismos también van a ser restaurados. Cuando veamos que el Señor hace bien a los demás, no hemos de ser movidos ni a la envidia, por supuesto, ni tampoco a la depresión. Yo que soy un hijo de Dios y estoy pasando tantos apuros, mira a estos que están con bien. Bueno, hemos de pensar que el Señor es bueno para con todos. El Señor está mostrando su bondad le está guiando al arrepentimiento. Si no llegan al arrepentimiento, el Señor realmente los juzgará.
pero no hemos pues de ni envidiarlos ni tampoco pues deprimirnos por ello, porque si el Señor hace bienes a los que no son suyos, cuánto más no hará con su pueblo, cuánto más no hará con nosotros, si nosotros pues somos creyentes y lo seguimos y servimos fielmente, tal y como hemos visto en esta tarde. Pues que así sea, hermanos, que todo esto nos ayude, nos instruya, nos amoneste si es necesario y nos anime de parte del Señor a seguir en sus caminos. Que así sea. Señor, bendiga su santa palabra. Amén.